Vamos a resolver el problema 15 del seminario 12, donde tenemos que analizar la curva de valoración de un aminoácido que se llama alanina. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que son el punto de partida para la formación de las proteínas y son moléculas que contienen grupos carboxilo y grupos amino en la misma molécula. Los grupos carboxilo son estos grupos orgánicos que son el equivalente de los ácidos inorgánicos. Son grupos que tienen la posibilidad de liberar un ion hidrógeno. Este sería la forma del carboxilo protonado y este es el carboxilo desprotonado que tiene una carga negativa. Estas son las dos formas, este carboxilo desprotonado se llama carboxilato. Estas son las dos formas en que puede existir el grupo carboxilo. Protonado, o sea, sin carga, o desprotonado y con carga negativa. Lógicamente, a pH bajo, con una concentración de hidrógenos alta, esta va a ser la forma predominante. A medida que subimos el pH y baja la concentración de protones, se favorece la liberación de hidrógeno y formación del carboxilo desprotonado. En particular, para la alanina, el pK de este equilibrio es de 2,34. O sea, la constante de equilibrio está entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. El grupo amino que tienen los aminoácidos es este grupo NH2 que puede existir de esta forma, desprotonado, amino libre o amino protonado, ¿no? Esta es la forma donde hay dos átomos de hidrógeno unidos al átomo de nitrógeno y no tiene carga, es el amino libre o desprotonado, y el amino protonado, acá vemos que hay tres átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno y una carga positiva. Entonces, de estas dos formas puede existir el grupo amino, libre o protonado. De nuevo, a pH bajo con concentración de protones alta, esta va a ser la forma predominante. Si subimos el pH, bajamos la concentración de protones, favorecemos la formación de productos, favorecemos la liberación de protón y la formación del grupo amino libre. Para la alanina, el pK de este equilibrio es de 9,69. O sea, la constante de equilibrio está entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 10. Mucho menor que la del carboxilo. O sea, el carboxilo es más ácido que el amino protonado. Es más fácil liberar el protón del carboxilo que del amino protonado. Bueno, esta es la molécula de alanina, que tiene una parte orgánica bastante pequeña. Es uno de los aminoácidos de moléculas más pequeñas. Hay otros aminoácidos de moléculas mucho más grandes. Y en esta parte central tenemos unido un grupo carboxilo y un grupo amino. Esto en forma resumida, para no escribir toda la molécula, lo escribimos de esta manera como H2A, donde el A simboliza la parte central de la molécula y este H2 son los dos hidrógenos, este y uno de estos, que son los que pueden liberarse. Entonces, en este caso, esta especie es la que tiene los dos protones. Como vemos, el amino está protonado y el carboxilo también. Tiene los dos hidrógenos y una carga neta positiva. Esta especie está en equilibrio con esta otra que libera un hidrógeno. ¿De dónde? Del carboxilo, porque es más fácil la liberación de hidrógenos del carboxilo que del amino, ¿no? El grupo carboxilo es más ácido que el amino protonado. Entonces, esta especie que tiene los dos hidrógenos está en equilibrio con esta otra que tiene un solo hidrógeno, el del amino protonado. Un solo hidrógeno de más, me refiero, ¿no? El amino tiene tres hidrógenos. Tiene un solo hidrógeno de más y carga positiva. Y esta especie es muy curiosa porque, como vemos, la misma especie tiene carga negativa y positiva en la misma molécula. Es lo que se llama, en el lenguaje de la bioquímica, se llama un zwitterion. Esta palabra viene del alemán, significa ion doble, ¿no? Es un ion que en realidad no es un ion porque la carga neta es cero, pero tiene carga positiva y negativa en la misma molécula. Bueno, y este lo simbolizamos como HA, ¿no? Nuevamente, el A simboliza la parte central de la molécula y un hidrógeno, que es este hidrógeno de más que está en el amino protonado. Este otro ya se fue. Y este zwitterion, esta especie que llamamos HA, está en equilibrio con, a pH más alto, va a predominar este equilibrio entre la especie que tiene entre el amino protonado y esta especie que tiene el amino libre. O sea, esta perdió los dos hidrógenos. Perdió el hidrógeno del carboxilo y luego perdió el hidrógeno del amino protonado y tiene una carga neta negativa. Esta la escribimos como A-. Entonces, estas son las tres formas en que puede existir la alanina. Con los dos hidrógenos, o sea, con el carboxilo protonado y el amino protonado, con el carboxilo libre y el amino protonado, o con los dos, el carboxilo libre, digamos, desprotonado con carga negativa, y el amino libre, ¿sí? Y estas especies las escribimos como H2A+, el HA, que es el zwitterion, y el A-. Esas son las tres especies, las tres formas en que puede existir la alanina. ¿De qué depende eso? Del pH. A pH bajo va a predominar esta forma. Al ir subiendo el pH va a ser significativo el equilibrio entre estas dos, hasta que va a empezar a predominar luego
esta especie, el Switterion, y a pH más altos va a empezar a jugar el equilibrio entre el Switterion y la especie totalmente desprotonada, y bueno, lógicamente a pH muy alto la especie desprotonada va a ser la dominante. Eso lo vemos en la curva de titulación de la alanina, ¿no? En un Erlenmeyer o vaso de precipitado ponemos una alícuota de solución de alanina y la vamos titulando, le vamos agregando hidróxido de sodio y registrando las variaciones de pH. Y la curva va a tener una forma así. Es una curva con dos saltos de pH, porque hay dos equilibrios involucrados. Y hay cuatro volúmenes característicos, que los llamamos acá B1, B2, B3 y B4, que están en el gráfico en forma equidistante porque realmente lo son. El volumen 2 es el doble del volumen 1, el volumen 3 es el triple del volumen 1, y el volumen 4 es el cuádruple del volumen 1. O sea, si este volumen fue de 10 mililitros, este va a ser de 20, este de 30, este de 40. ¿Qué son esos cuatro volúmenes? El volumen 1 es el primer punto de media titulación. O sea, cuando comenzamos la titulación empezamos en un pH ácido. La especie predominante va a ser esta, el H2A+, que es el que tiene los dos hidrógenos. O sea, carboxilo protonado y amino protonado. Para los primeros agregados se produce un pequeño salto de pH porque esto tiene una muy baja capacidad reguladora, pero enseguida se forma un buffer por el equilibrio entre estas dos especies, la que tiene los dos hidrógenos y el Switterion que tiene uno solo. Entonces acá se forma un par regulador que hace que el pH varíe suavemente. A lo largo de todo este tramo hasta llegar al primer punto de equivalencia, estas van a ser las dos especies predominantes. Al principio la predominante va a ser esta, la que tiene los dos hidrógenos. En el primer punto de media titulación, el que llamamos B1, ahí es cuando las concentraciones de estos dos son iguales. Y el pH en este punto va a ser el pK, 2,34. Después de ese primer punto de media titulación, ahora empieza a ser mayor la concentración del Switterion. Se va consumiendo el que tiene los dos hidrógenos, y llega un punto que ya el buffer pierde su capacidad reguladora y se produce el primer salto de pH. En el punto de equivalencia, el B2, que es el doble de B1, el primer punto de equivalencia, ahí es cuando la única especie o la especie dominante es el Switterion, el que tiene un solo hidrógeno. O sea, quiere decir que le sacamos un hidrógeno a todos los cationes. Todos los cationes perdieron su hidrógeno y la especie dominante entonces ahora es el Switterion, la única especie en el punto de equivalencia. El pH corresponde al punto de equivalencia es un poco mayor que 6. Entonces el Switterion es la especie dominante. Y ahora empieza una nueva curva, es como que empieza acá una nueva curva de titulación, porque ahora entra a jugar el segundo equilibrio. A pH más alto entra a jugar el segundo equilibrio entre el Switterion, que tiene el amino protonado, y la especie totalmente desprotonada. Entonces ahora se produce para el volumen 3, que es el triple del volumen 1, es el segundo punto de media titulación, donde ahora se empieza a consumir el hidrógeno del Switterion, cada vez vamos teniendo menos cantidad de Switterion y más del anión totalmente desprotonado. En ese punto de media titulación, que sucede al volumen 3, al triple del volumen 1, es cuando las concentraciones del Switterion y del anión son iguales, en ese punto. Luego, al seguir consumiendo, agregando hidróxido de sodio, seguimos entonces ahora consumiendo el Switterion y aumenta, ahora va a ser mayor la concentración del anión. Hasta llegar al B4, que es el segundo punto de equivalencia, donde ya consumimos todos los hidrógenos del Switterion y ya la única especie es el anión. En el punto de equivalencia que se da a un volumen que llamamos B4, que es 4 veces el volumen 1, y a un pH de 11,4, 11,5. Ese es el segundo punto de equivalencia, ¿no? La especie dominante es el anión. Y el pH alcalino se debe a la hidrólisis de ese anión. Y el pH, como dijimos, es alrededor de 11,4. Tenemos un nuevo salto de pH. Más pequeño que el anterior, ¿sí? Más pequeño porque es más débil, es un ácido más débil. El amino protonado, el amino protonado es un ácido más débil que el carboxilo. Por eso el salto de pH es menor en unidades de pH. ¿Y qué tenemos para volúmenes ya mayores que el volumen 4? Para volúmenes, ahora pasando ese segundo punto de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el anión que hidroliza y tenemos base fuerte, hidróxido de sodio en exceso. Ya ahora el pH va a estar gobernado fundamentalmente por el exceso de base fuerte. Ya la hidrólisis del anión se vuelve despreciable frente a un exceso de base fuerte. Y esa entonces es la forma de la curva. Entonces, las preguntas eran:
¿De qué forma se va a encontrar la alanina a pH 7? Bueno, busquemos en el gráfico. El primer punto de equivalencia era a pH 6,1 más o menos. O sea, quiere decir que a pH 6,1 ya se agotó el catión, el que tenía los dos hidrógenos. A pH 7 más todavía. A pH 7 vamos a estar más o menos en esta situación, donde la especie dominante va a ser el suiterión con algo del anión. Esa va a ser predominantemente el suiterión y ya va a haber una proporción más o menos significativa del anión. Esa va a ser la situación a pH 7. Las especies dominantes van a ser principalmente el suiterión y una pequeña proporción del anión. Y lo que nos pregunta el punto isoeléctrico es el promedio entre los dos pK, pK1 más pK2, o sea, alrededor de 6,01, pH 6. Esa, en el punto isoeléctrico a pH 6, es donde tenemos la máxima concentración del suiterión.